Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la historia del magnetismo. Se puede estudiar la historia del magnetismo dividiéndola en dos grandes etapas: la etapa precientífica y la etapa científica. Comenzaremos hablando sobre la primera etapa, la etapa precientífica. Los fenómenos magnéticos fueron observados por primera vez en la ciudad de Magnesia en Asia Menor. Originalmente el término magnetismo proviene del mineral llamado magnetita. Se creía que la magnetita tenía la capacidad de detener el proceso de envejecimiento. En el siglo III a.C. Aristóteles escribió acerca de las propiedades curativas de los imanes naturales, llamados imanes blancos. Pero se cree que fueron los chinos quienes utilizaron la brújula por primera vez, aunque nunca se pudo encontrar una referencia clara del uso de esta hasta el siglo XII después de Cristo. Sócrates plantea que la magnetita no solo atrae anillos de hierro, sino que les imparte un poder similar, para atraer otros anillos y formar cadenas. Ahora hablaremos de la etapa científica de la historia del magnetismo. Lo que podríamos llamar la etapa precientífica del magnetismo culmina con la aparición de la importante figura de William Gilbert. Fue de los primeros filósofos naturales que hizo hincapié en el método experimental. En su obra De Magnete registró, entre otras cosas, que la atracción se concentra en los extremos de la magnetita. Además detalla cómo se pueden hacer imanes por medio de dos métodos: tocando objetos imantados, y fabricando barras de hierro, calentándolas y dejándolas enfriar. Uno de sus éxitos fue deducir las propiedades de atracción de polos opuestos. El otro, que la Tierra se comporta como si tuviera un imán en su interior. René Descartes, gran filósofo y matemático, introduce la primer teoría del magnetismo en su obra Principia. En ella considera que la existencia de imanes permanentes deriva del magnetismo terrestre. No fue sino hasta 1820, cuando el físico Einstein notó que la aguja magnética se movía cuando pasaba corriente por un alambre paralelo a la misma. André-Marie Ampère fue un matemático y físico francés que sugirió que el magnetismo era originado por corrientes eléctricas internas. Michael Faraday fue un físico y químico inglés que estudió de forma determinante el electromagnetismo y la electroquímica. Logró demostrar la relación existente entre los fenómenos magnéticos y los eléctricos, y su capacidad de visualizar las líneas de fuerza le permitió elaborar un modelo sencillo con el que explicó las interacciones magnéticas. El genio que culminó estas investigaciones sobre el magnetismo fue James Maxwell, que tradujo estas ideas a un lenguaje matemático preciso. Maxwell resumió en 4 leyes las investigaciones hechas por sus predecesores y que han servido como base a todo el desarrollo científico y tecnológico en este campo. La fuerza eléctrica, la magnética y la gravitatoria se distinguen de las fuerzas de contacto, en el hecho que actúan aún cuando los cuerpos no se tocan, y de esta manera se introduce la noción de acción a distancia. Created using Powtoon.